Buenos días, bienvenidos a la clase de presupuesto de la empresa privada. Es un gusto tenerlos presentes en la plataforma virtual. El día de hoy vamos a desarrollar lo que es el presupuesto y plan estratégico. Esta es la segunda parte del presupuesto de plan estratégico. Eh, Vamos a desarrollar el tema. Cuando hablamos de plan estratégico, ya habíamos hablado de la implementación de los objetivos, ¿verdad? Las metas, el alcance que se va a tener, cómo se va a desarrollar, la importancia que tiene el presupuesto. Ahora pues vamos a hablar acerca de la clasificación del presupuesto según las etapas. En la primera parte nosotros vimos qué etapas contenía la primera parte. Esta es la segunda parte de la clasificación del presupuesto y decimos que según la clasificación del presupuesto, tiene el grado de flexibilidad, que en este pues se caracteriza por ser rígidos, estáticos, fijos o asignados, flexibles o variables. Quiere decir que el grado la clasificación de presupuesto en el grado de flexibilidad se pueden dar en varias etapas dependiendo qué clase de presupuesto se esté elaborando, según el periodo de que cumplan, a corto y a largo plazo. Cuando hablamos a corto y a largo plazo, es dependiendo del objetivo que se haya planteado el presupuesto y cómo se quiere elaborar, ¿verdad? Si en periodos cortos o en periodos largos, para poder obtener mayor información. Ahora bien, según su campo de aplicación en la empresa, de operación económica, financiero, tesorería y capital. Quiere decir que según el campo de aplicación, las operaciones económicas se dan dentro de los procedimientos y las partes financieras a través de los estados financieros, a través de la tesorería o capital que se haya generado. También, según el sector que cumplan o utilicen, la clasificación de este se da en los públicos, privados y tercer sector, ¿verdad? Que prácticamente es para beneficio a un público general. Cuando hablamos de flexibilidad, hablamos de un presupuesto rígido, estático, fijo. Esto se recibe en la denominación de cada vez afectuado. No es posible realizar ningún ajuste o modificación, ¿verdad? Entonces, en estos sistemas de control viene por anticipado lo económico, ¿verdad? Aquella parte económica donde se efectúa todo procedimiento, pero que no este ya va a un presupuesto asignado y que no se puede, digamos, cambiar este presupuesto. El presupuesto variable o flexible, este presupuesto consta de la posibilidad de adaptación. ¿Qué tan adaptable es, verdad? O qué tan presente en el momento que se da, ¿verdad? Si se da este cambio, que por qué se da, cuál es el generador del cambio del presupuesto y que los ayude a poder hacer la asignación de cada una de las etapas, ¿verdad? Según el periodo que cubran. Cuando hablamos según el periodo que cubran en la clasificación, hablamos de todo aquello que es solventar el periodo de operación determinado regularmente en un año. Entonces, allí podemos hablar de corto plazo, cuál es la determinación y cuál es la ejecución para ello. Ahora bien, el presupuesto a largo plazo es aquel que son realizados con el fin de cubrir un periodo extenso de tiempo y la cuenta de factores económicos que generan empleo, seguridad, creación, infraestructura
fomento del ahorro, mercado de capitales, mercado financiero. Entonces, allá en el corto plazo se daban en periodos cortos, menores de un año, ¿verdad? En ese caso son para inversiones, creaciones, infraestructura, ahorro, mercado de capitales, donde usted va a generar ganancias, va a tener el beneficio y va a poder lograr el objetivo, ¿verdad? El objetivo planteado a largo plazo por medio del presupuesto. También, según su campo de aplicación, la empresa, la operación económica incluye el presupuesto de todas las actividades que se elaboran en el contenido a menudo, el listado de resultados proyectados. Entonces, si nosotros vemos dentro de todo esto, la aplicación de la empresa trata acerca de la elaboración y en resumen el estado de resultado proyectado. Decimos que entre todo esto se podría unir lo que es la cuenta de ventas, producción, compras, uso de materiales, mano de obra, cargos indirectos, costo de producción y ventas, gastos de operaciones, ventas y administración. O sea, dentro de esto podría darse todas estas cuentas que los ayudan a la creación acerca de los estados financieros, especialmente el estado de resultados proyectados. Cuando damos, según el campo de aplicación y la empresa, hablamos de la parte financiera y hablamos acerca del cálculo de las partidas o rubro, fundamentalmente en el estado de posición financiera. Tenemos un ejemplo, el presupuesto de caja o tesorería o el capital que se tiene entre las erogaciones, ¿verdad? Esto lo puede dar lo que es la parte de los estados financieros, digamos las partidas entre los rubros y que esto lo puede medir la parte importante dentro del presupuesto. El presupuesto de tesorería, que es el mismo puesto presupuesto de caja o efectivo. Se formula de las estimaciones previstas o fondos de disponibilidad de caja, bancos, valores en fase y realización. Quiere decir que todo aquel movimiento o flujo que se dé en caja, que sea de fácil utilización, es lo que los ayuda a enfocar, a tener esa parte de control de transacciones o entradas de fondos al contado o recuperación de las carteras de ingresos financieros, inversión, dividendos o la salida de fondos de aquel efectivo, ¿verdad? En este ejemplo podemos decir el pago a proveedores, amortizaciones de crédito, pago de nómina o pago de impuestos. Todo eso se da dentro de la salida de los fondos y que es parte de la tesorería, ¿verdad? El presupuesto de tesorería o el presupuesto de caja de efectivo, donde se dan estos movimientos económicos. Presupuesto de caja, y lo vamos a hablar un poquito más detenido, consiste el cálculo anticipado de la entrada y salidas cuyos objetivos básicos son. Estos son los objetivos básicos del presupuesto: conocer el comportamiento de los sobrantes y faltantes. Cuando hablamos acerca de los sobrantes y faltantes de dinero, quiere decir que conocemos esos movimientos dentro de la casa, dependiendo de cuál sean, digamos, las funciones diarias que haya tenido dicho departamento o el encargado de caja, al final de cada operación o ejercicio diario de que él tenga. Ahora bien, identificar y establecer el control permanente sobre dichos flujos.
podemos identificar este flujo de dinero, entrada, salida, inversión o financiación, cómo se están realizando dentro del presupuesto, ¿verdad? Y qué es lo que se está estableciendo dentro de ello que los ayude a poder garantizar esa identificación, ¿verdad? Del control, si es permanente ese flujo. Ahora bien, también se evalúan la razonabilidad de las políticas de cobro y pago. Quiere decir que qué tan razonable es la política de cobro y pago, cómo se puede realizar, qué es lo que se puede elaborar. Ahora bien, fijar políticas de dividendos de la empresa. Quiere decir que podemos establecer muchas políticas y podemos decir cuáles son los dividendos de esa empresa en la ejecución de cada procedimiento que los ayude a poder garantizar, ¿verdad? Que se pueda elaborar. O sea, imagínense que cuando decimos política de cobro y pago, son los lineamientos a seguir para llegar a donde aquellos clientes, ¿verdad? A cobrarles, digamos, eh, las cuotas de los préstamos y que estos pues puedan entrar y tener ingresos dentro de la caja o pago de algunas obligaciones que se puedan dar. Y también fijar políticas de dividendos de la empresa, quiere decir los lineamientos a seguir, cómo se le van a pagar esos dividendos a los empresarios. Tenemos aquí un esquema de presupuesto de caja. En forma general, vamos a hablar de 4 meses de enero a abril. Tenemos lo que es saldo de apertura, ingreso de efectivo de ventas. Al ver este esquema, decimos que iniciamos con saldo de apertura de 8.000 y las ventas son 10.000, un ejemplo, ¿verdad? El ingreso de ventas quiere decir que hay un comportamiento a aumentar, ¿verdad? Tenemos ese fondo y que prácticamente cuando hablamos en la parte de los ingresos de efectivos, hablamos de materiales por 3.000, mercadeo por 2.000, sueldos por 4.000. Al hacer la sumatoria de los egresos da 9.000, ¿verdad? Si ustedes se fijan, el comportamiento que ha tenido el flujo de caja prácticamente ha sido significativo, ¿verdad? Si usted resta lo que son los egresos, que son los 9.000, más la apertura de caja que pudimos tener, tiene una diferencia de un flujo de caja de 1.000, ¿verdad? Y si en valor de cierre vemos esta operación en egresos, el valor de cierre son 9.000. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de ello y decimos que iniciamos el siguiente mes, iniciamos con un valor de 9.000, que está reflejado en enero al final de cada cierre, ¿verdad? Es el inicial de apertura del mes siguiente. Ahora bien, siempre tenemos el ingreso de efectivo de 10.000, tenemos el ingreso total, en este caso de materia prima de 2.000, mercadeo 1.500, sueldos 4.000, al sumarlos le da 7.500. Si ustedes se fijan y hacemos el diferencial del total, ¿verdad? De la operación y decimos, bueno, tenemos 10.000 de los ingresos menos los egresos que son 7.500, nos da una diferencia de 2.500. Esto sería nuestro flujo de caja, ¿verdad? Lo que tenemos disponible para la caja. Y si ustedes se fijan, tenemos un comportamiento creciente, porque si usted le suma los 9.000 de saldo de apertura más los 2.500, le va a dar 11.500. Quiere decir que el comportamiento va creciendo el flujo de caja
y esto vamos a sumarle lo que es el saldo de apertura. Ahora bien, cerramos con 11.500 y volvemos a aperturar para el mes de marzo por 11.500. Cuando vemos el comportamiento otra vez de los ingresos, ya no son $10.000, sino que son $8.000 para el mes de marzo. Vemos los egresos y decimos materia prima por 3.000, mercadeo 2.500, sueldo 3.500, total 9.000. Cuando vemos estos comportamientos y vemos que prácticamente hay un diferencial porque los ingresos son menores que los egresos y vemos que al restar 8.000 menos 9.000 nos da un flujo de caja negativo, ¿verdad? Tenemos un pendiente de 1.000, ¿verdad? Pero esto al ejecutarlo y decir, bueno, ¿cuál es el comportamiento que se puede dar en este caso? Que decimos el saldo de apertura menos los 1.000 nos da una diferencia de, nos da una diferencia de 1.000, ¿verdad? Y se ven reflejado en el saldo del corte en 10.500. Así sucesivamente, cuando tenemos 10.500 abrimos caja con 10.500, volvemos a tener un ingreso de 8.000, pero los egresos en el caso de material es de 4.500, mercadeo 1.500, sueldos 4.000. Entonces, todo esto viene a darnos reflejado un valor de 10.000, ¿verdad? Y al tener estos valores significativos, ¿verdad? Y que los ayudan a poder saber cuál es el comportamiento del flujo y que esto, pues, imagínense, tiene mayores egresos, que es un valor de 10.000 a comparación de los ingresos, los da un diferencial de 2.000, ¿verdad? En el flujo de caja. Y si lo vemos reflejado, el saldo de apertura eran 10.500 más los 2.000. El saldo de cierre serían 8.500. Quiere decir que cada vez que haya menos ingresos y mayor egreso, pues el saldo de cierre va a ser menor, ¿verdad? Ahora bien, ustedes tienen que analizar, digamos, el comportamiento que se dé en cada uno de los movimientos del flujo de caja y que los ayuden a poder garantizar ese presupuesto a que sea efectivo. En este caso, este es un presupuesto basado en meses, ¿verdad? Es un comportamiento a corto plazo. Según el campo de aplicación, la empresa, según el campo de aplicación, la empresa, el presupuesto de las erogaciones de capital controla las diferentes inversiones de activo fijo, adquisición de terreno, edificios, compra, maquinaria o equipo. Si ustedes fijan, es bastante importante tener lo que es un presupuesto de flujo de efectivo y vamos a ver más adelante ejercicios, vamos a ver esquemas, cómo se desarrollan o los diferentes tipos y vemos qué tan importante es la aplicación dentro de la empresa, un presupuesto de derogaciones de capitales, ¿verdad? Donde nuestras inversiones queremos saber de aquellos activos fijos, la adquisición de terrenos, la construcción de terrenos, aplicación de edificios, compra, maquinaria de equipos, los ayuden a garantizar esa, digamos, esa compra, ¿verdad? De nuestros activos. Ahora bien, es importante tener en cuenta el factor inflatorio dentro de las inversiones. ¿Con qué propósito se tiene este tipo, verdad? ¿En qué los ayuda la inflación? En que tengan mejor valor nuestros activos, ¿verdad? Según el sector el cual se utilicen.
Cuando hablamos el sector que se utilice, vamos a hablar de la parte del sector público, ¿verdad? Que son los propios del Estado, municipios o empresas descentralizadas. En la clave del presupuesto se calcula una cifra necesaria para cubrir necesidades tipo social. A partir de este momento, el propósito es crear ingresos suficientes. Cuando nosotros buscamos la creación de ingresos suficientes dentro del sector público, vemos la necesidad que se da o el cálculo que se da para poder tener, digamos, el beneficio dentro de la empresa. Ahora bien, los gastos de funcionamiento de las entidades estatales. ¿Cuál es el gasto que puede tener el gobierno y a través del ingreso es lo que le beneficia al sector, ¿verdad? Para poder hacer obras o beneficios a la comunidad? La inversión de proyectos de apoyo inicia privada, puentes, vías de comunicación, eh, termoeléctricas. Hay muchos proyectos que ayudan, ¿verdad? Beneficios a las comunidades, digamos, recarpeteo, eh, digamos, un puente. Ahora bien, cuando nosotros vemos también el beneficio de parte del gobierno, vemos en la vaca internacional cuáles son los beneficios que se tiene en poder tener las inversiones incluidas en las obras de interés social, cuando hablamos de lo que es las escuelas, el Ministerio de Salud, ¿verdad? Que nos ayuda a poder garantizar aquella estabilidad dentro de la armonía del pueblo, ¿verdad? Ahora bien, según el sector de la cual se utilicen, hablamos del sector privado y inventar, en la intervención del presupuesto privado, primero se calcula los ingresos. A partir de esto, se realiza un plan estratégico de distribución y se utiliza la empresa privada o la planificación de las actividades organizacionales. Quiere decir que dentro de este se evalúa cuál es el comportamiento, cómo se va a dar o cómo se va a realizar este plan estratégico como ayuda para garantizar ese plan de actividades que los ayuden a poder crecer dentro de la organización, ¿verdad? Según el sector que utilicen. Tercer sector, asociaciones, organizaciones, fines de lucro, servicio de mejora de calidad de vida dentro de la sociedad. Cuando hablamos de estos sectores o asociaciones sin fines de lucro, los puede ayudar también para poder garantizar aquella estabilidad dentro de los pueblos, ¿verdad? Ahora bien, hablamos de planeación por planes, programas y proyectos. Cuando hablamos de planeación por planes, programas y proyectos, hablamos mucho de la creación de planes, programas y proyectos que nos beneficien y nos den aquella estabilidad dentro de los proyectos, ¿verdad? Que sean implementados a fines de un beneficio social o dentro de este sector. Cuando hablamos de estos sectores, pues ellos elaboran presupuestos y que les ayuda a fomentar esos programas que ellos se han implementado. Localizar los fondos provenientes de terceros, ¿verdad? Organizaciones que le ayuden a garantizar que esos fondos sean relativamente para el proyecto. Presupuesto de gastos operacionales. Hablamos de gastos de operaciones, cuáles son las de ejecución que se estén dando en dicho proyecto. Control de indicadores financieros o no financieros. ¿Qué controles se pueden dar dentro de los presupuestos en la parte financiera a través de los estados financieros y los no financieros?
garantizando en gran medida los presupuestos, ¿verdad? Estructura de acuerdo a los planes o proyectos a desarrollar. Cuando hablamos la estructura organizacional o planes de proyectos, hablamos de las mejoras que se puedan dar y que se puedan alcanzar en dicho proyecto. Procedimiento para realizar el presupuesto. Cuando hablamos en procedimientos para realizar el presupuesto, la implementación del presupuesto es un compromiso de las organizaciones involucradas a niveles jerárquicos, características, prestigio mercantil y eficiencia, productividad económico-social, tecnológica. Hay muchos presupuestos que los ayudan tanto a la recepción como al suministro. Quiere decir que el compromiso que tenemos para la realización de presupuesto va enmarcada en muchos aspectos. La parte jerárquica, cómo se encuentran, las características, el prestigio, la eficiencia o productividad, la parte económica, lo tecnológico que los ayuda a través de la información, la recepción o el suministro, y vemos las etapas del presupuesto. En este caso, pues ya lo tenemos implementado dentro del plan estratégico. Si ustedes se han fijado, vienen desde los objetivos, las metas, alcance, visión, misión, va todo el plan estratégico, van las clases de presupuesto, cómo se clasifican. Ahora pues van las etapas, la preindicación, elaboración, ejecución, control presupuestal y evaluación. Cuando vemos todo esto y vemos la parte de la formulación, vemos la creación de cada uno de los presupuestos, lo tiramos a discusión o aprobación, y que esto los ayude a garantizar, armonizar, a tener esa disposición, ¿verdad? Ejecución, ¿qué es lo que le ayuda a ejecutar dentro del procedimiento? Evaluación, ¿cuál es la evaluación que éste va a tener y va a garantizar dentro del presupuesto? Las etapas de preparación de un presupuesto. Cuando hablamos de preindicación, hablamos de la recopilación de información, conocimiento y funcionamiento operativo financiero en la organización para poder determinar o analizar las estrategias o opciones del crecimiento del logro de objetivos en forma específica. Cuando hablamos de todas estas etapas y hablamos dentro de la planeación, hablamos de preindicar qué es la información que nosotros necesitamos, la parte operativa, la parte financiera, y determinamos las estrategias, el logro, el crecimiento que vamos a tener y los objetivos. Planteamos cuáles son las acciones que vamos a tener, y dentro de esto pues hablamos de muchos recursos donde podemos evaluar el análisis de factores sociales, culturales, demográficos, políticos y económicos, identificando oportunidades o amenazas, y que nosotros tenemos que ver esto como los factores que influyen dentro del presupuesto. O sea, hay muchos factores que se puedan evaluar en el caso de los sociales o culturales, demográficos o políticos, en lo que marca en gran medida la eficiencia de los recursos. Ahora bien, identificación de fortalezas, debilidades de cada una de las áreas funcionales. La fijación de objetivos a corto plazo o a largo plazo. ¿Cuál es el objetivo que vamos a tener y qué es lo que queremos alcanzar? Definición de estrategias políticas o normas. ¿Cuáles son las políticas implementadas? ¿Cuáles son las reguladas? Dentro de este hablamos de la revisión de planes operativos, difusión con el personal de la empresa, y qué es lo que les ayuda a garantizar en gran medida este presupuesto. Las etapas de preparación del presupuesto, hablamos de la elaboración.
de una vez planteadas o delimitadas, especialmente dentro de la organización, tomadas en cuenta aprobación de cada uno de los niveles jerárquicos. Entonces, se elabora lo que es el presupuesto, se delimita qué es lo que se requiere, cuáles son los niveles jerárquicos que se tienen, los planes que expresa cada uno en función monetaria cuantitativa y que sea precisa y fundamentalmente lo que se requiere. Dentro de la preparación de programas hablamos de los operativos, estaría ventas, producción, costos, gastos, personal. Preparación de programas financieros, efectivo, financiamiento, inversión. Con, conversión de programas de presupuesto, cuál es el cambio que se puede dar, preparación de informes a la gerencia, qué información que necesita la gerencia para su ejecución, previsión o informes o análisis de implicaciones de objetivos, metas desde el punto financiero, que es lo que se necesita. Ahora bien, hablamos de etapas de la preparación del presupuesto, ejecución, puesta en marcha en planes de todas las áreas organizacionales, tiene la encomienda de dar seguimiento de los objetivos y metas planteados del presupuesto de acuerdo a sus deberes, responsabilidades asignados, así como implicados, atiendan en el presupuesto de una manera oportuna o precisa. La asignación de recursos, puesta en marcha y superación de cada jefe dependiendo de los informes de ejecución. Quiere decir que dentro de la etapa de preparación vamos a tener un nivel de ejecución donde vamos a tener estas funciones básicas de seguimiento. Asignación de recursos, cuáles es los recursos que se han asignado para el puesto, puesto en marcha la supervisión de jefe de departamento, ¿verdad? Allí va a estar en ejecución, va a estar viendo cómo son los movimientos, los informes de parte del área de ejecución que se tiene que dar este presupuesto según lo planteado, ¿verdad? La etapa de preparación de un presupuesto. Aquí iniciamos un poco lo que es en teoría, ¿verdad? La preparación de un presupuesto. Hablamos del control presupuestal o gestión de informes parciales o en el área o líneas de oportunidad y responsabilidad, comparar los resultados en operaciones dadas presupuestales que determinan las desviaciones de tomar decisiones o acciones correctivas. Ahí es donde usted evalúa, determina cuáles son los movimientos que se vaya a dar en la toma de decisiones, ¿verdad? Definición o técnicas a seguir para la implementación de problemas o desviación, la comparación de lo real versus lo presupuestado, la presentación de informes parciales de la ejecución y el análisis o aplicación de las desviaciones, ¿verdad? Usted va a analizar todos estos comportamientos y le va a ayudar en gran medida a realizar todos estos procedimientos y que le ayuden a medir o garantizar que los presupuestos sean, digamos, reales dentro del análisis y aplicación, que no se vayan a desviar estos presupuestos o estas asignaciones monetarias a otros proyectos, ¿verdad? Hay, hay informes parciales donde todos los informes tienen que ser en forma parcial, no beneficiando a terceros, ¿verdad? En comparación de lo real con su presupuestado, ahí se mide, ¿verdad? Si en realidad lo presupuestado es basado en lo real, ¿verdad? La implementación de medidas correctivas o modificación de presupuesto cuanto sea necesario, que es lo que nosotros necesitamos dentro del presupuesto.
Hablamos de la etapa de preparación de un presupuesto, hablamos de evaluación o término del periodo presupuestal o informes de cumplimiento del presupuesto de resultados. ¿Qué es lo que necesitamos? Las lecciones tomadas, lo anterior ayuda a conocer los errores, desaciertos, impidiendo el cumplimiento del presupuesto, lograr el desarrollo de alternativas o cursos de acción que permitan el cumplimiento de metas del presupuesto y expectativas para los próximos periodos. Cuando nosotros evaluamos el análisis crítico de resultados obtenidos, elaboramos un informe global como los encontramos, identificar las causas y efectos, que qué es lo que eso los puede dar, expectativas para los periodos dados, ¿verdad? Ahora bien, cuando vemos toda esta etapa de evaluación y vemos los puntos críticos, qué es lo que se puede evaluar, qué es lo que se puede alcanzar, cuáles son los informes globales que se pueden dar de dichos presupuestos o identificar esa causa-efecto que se puede dar dentro del presupuesto, ¿verdad? Entonces podemos tener una evaluación y podemos dar un cumplimiento más al presupuesto, ¿verdad? Que permita alcanzar aquellas metas propuestas dentro de esta clasificación. Vamos a hablar acerca del presupuesto maestro. Cuando hablamos de presupuesto maestro o expresan los planes operativos de financiación organizacional, determina que incluye los estados financieros presupuestados. El plan maestro es como la matriz de todos los planes, ¿verdad? Hay muchos planes, en este caso, a desarrollar, y el plan maestro es como el plan que los ayuda a garantizar aquella armonía dentro de todos los presupuestos, ¿verdad? Ahora bien, es considerado como la culminación del proceso de planificación, donde se incluyen distintos aspectos como que es producción, ventas y compras. Cuando nosotros hablamos de todos estos puntos y garantizamos que los ayuden a poder tener las operaciones diarias de ventas, compras, producción, lo pueden garantizar en gran medida esa ejecución dentro del presupuesto, ¿verdad? Ahora bien, es considerado la culminación del proceso de planificación. Incluye distintos aspectos como que es producción, ventas y compras. También sirve como herramienta organizacional para la planificación presupuestaria. Los presupuestos están relacionados, interconectados, o sea, prácticamente tiene esa relación, ¿verdad? De estar interconectados que nos ayuden a garantizar esa armonía dentro de los presupuestos. Regularmente coincide con el periodo fiscal de la empresa y desglosa de una manera mensual o trimestral. Entonces usted va a hacer una planificación presupuestal, va a coincidir con las declaraciones, ya sea en el periodo fiscal que se encuentre, ¿verdad? Si este es mensual o trimestral. Cuando vemos de integración del presupuesto, hablamos de una integración del presupuesto operativo y el presupuesto de financiamiento, ¿verdad? En ese caso, el plan financiero es proyecciones de determinado periodo a partir de varios presupuestos individuales, ¿verdad? Ese es como la unión de todos los presupuestos. Aquí es donde medimos la importancia que esto puede tener. El presupuesto operativo financiero va enlosado dentro de él. Cuando hablamos acerca de definiciones del presupuesto, vamos a hablar de un comité, ¿verdad? Donde ellos se reúnen y ven en gran medida qué es la importancia que tiene este presupuesto. Es necesario que exija un comité la ayuda.
O sea, se van a reunir y van a plantear, bueno, este es mi parte presupuestal, pero vamos a unificar esto. Dentro del comité revisan, aprueban presupuestos departamentales en cada área de trabajo y cuál es su importancia. El director establece normalmente principios y presupuestación y el comité ejecuta los procedimientos. ¿Cuáles procedimientos se pueden dar y cuáles son los que se pueden realizar? La importancia que da el comité del presupuesto. La importancia que se puede dar dentro de este comité es la preparación de presupuesto, prestar ayuda a los demás en las áreas de trabajo, ver las necesidades de la empresa. Imagínense qué importante es la preparación de presupuesto. Tienen que unirse las áreas, no tienen que haber diferencia en estas necesidades. El director establece normalmente principios de presupuestación o el comité de ejecución. Analiza y estudia desviaciones de la causa de la misma. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha ocurrido dentro de los presupuestos? Elabora los planes instructivos claros o precisos. Examina y aprueba o ajusta estimaciones de gastos de departamento. El comité también revisa y evalúa todos los informes y cree y proporciona información necesaria. Quiere decir que dentro de la ejecución de esto, revisa, elabora informes y proporciona esa información necesaria para los que son los encargados del presupuesto. Esto sería la segunda parte. Más adelante vamos a ver siempre el plan estratégico desarrollado y dejaremos una actividad para esta clase. Dejaremos una actividad para esta clase. Feliz día y bendiciones a todos.